Hola. Vives en un mundo donde Apple, esta empresa, es prácticamente la más valiosa del planeta. Pero nunca se supuso que fuera así. Esto casi no existió. ¿Pero por qué? Pero déjame llevarte de vuelta a... sí, justo aquí. Es 1969. Los baby boomers ya eran adultos y odiaban su país. No querían luchar en la guerra que estaba en marcha y tenían nuevas ideas sobre la verdadera esencia del mundo. Parte de ese cambio tuvo que ver con la tecnología. Y, de hecho, algunos nerds trabajaban muy duro para crear el primer microchip. Y otro nerd era un gran fan de este nuevo microchip. Pero antes de hablar de este tema, hay alguien más de quien tenemos que hablar, posiblemente aún más importante para la creación de Apple. Steve Wozniak era un estudiante que amaba las computadoras y todo lo relacionado con ellas. Leía libros sobre circuitos internos, resolvía problemas por su cuenta, solo por afición, y su sueño era tener una computadora personal. Pero en aquel entonces, era difícil. Porque en aquella época, las computadoras se veían así. Y eso no es muy personal, si me preguntas. Pero esto cambió en 1974, cuando se lanzó la primera computadora personal. Que parecía una porquería. Sí, en realidad no hacía nada. Era una simple caja con luces intermitentes que se podían programar y hacer que parpadearan en diferentes órdenes. Teníamos un largo camino por recorrer. Pero por suerte para nosotros, esto le voló la cabeza a Steve Wozniak y se enganchó a las computadoras para siempre. Esto no solo le voló la cabeza a Steve Wozniak, sino que también pareció volar la cabeza a nerds de todo el mundo, lo que provocó la formación de clubes de informática y universidades. Se reunían para trastear con la computadora, debatir el funcionamiento interno de su tecnología y reflexionar sobre el futuro de las computadoras en general. Uno de estos clubes estaba en San Francisco, el Homebrew Computer Club, donde los estudiantes traían sus propios inventos usando la tecnología disponible en ese momento. Este club era precisamente al que pertenecía nuestro buen amigo Steve Wozniak. Y espera, ¿quién es? Steve Jobs también era el hogar de este mismo club de informática. Y después de ver a este Steve Wozniak traer su propia computadora semana tras semana, los Steves finalmente se acercaron y dijeron, oye, quizás deberíamos vender estas cosas. Ahora, probablemente estés pensando que se les ocurrió algo brillante en el garaje, al que llamaban taller. Pero en 1975, los dos chicos lanzaron este aparato. Sí, así es. De hecho, fue el primer dispositivo en el que trabajaron estos dos genios. Era una herramienta sencilla que permitía hacer llamadas de larga distancia sin pagar. Pero no triunfó, así que volvieron al garaje e hicieron el Apple I. No tenía pantalla, ni ratón, ni teclado, pero podía ejecutar Angry Birds. Es broma. El Apple I era solo una placa de circuito que básicamente podía hacer cálculos sencillos, y costó una fortuna en aquel entonces. Se fabricaron 200 y se vendieron 50, lo que resultó en poco más de $30,000. Genial. Bueno, todavía nos queda un buen trecho. $30,000 en aquel entonces no estaba nada mal. Y esta era toda la prueba que Steve Jobs necesitaba. Sabía que en el futuro habría gente que amaría las computadoras. Pero no todos los que disfrutaban de la idea de usar una computadora serían capaces de construirla ellos mismos. Y la Apple I no encajaba con esa nueva narrativa. Así que ambos se propusieron crear la Apple II. Esta vez, optaron por un enfoque diferente. Querían construir una computadora que se vendiera como el paquete completo, en lugar de la anterior, que solo consistía en una placa de circuito. El problema era que era imposible con la tecnología de aquel entonces. Pero un momento, Steve Wozniak no se lo creía. Empezó a combinar diferentes chips y a consultar manuales para encontrar chips que pudieran realizar múltiples tareas. Después de repetirlo una y otra vez, varias veces más tarde, terminó con una computadora que tenía muy pocos chips. Esta no solo podía realizar los mismos cálculos sencillos que la Apple I, sino que también podía producir gráficos y patrones de colores directamente en la pantalla integrada. Genial. Es más barato de producir, más compacto e incluso más potente que el Apple I. Pero sigue siendo feo. Sigue siendo un montón de chips y cables, y parecía bastante amenazante para alguien que no fuera un experto en informática. Y ahí es donde entra Steve Jobs. Mientras que Wozniak era el ingeniero detrás de las computadoras, Steve Jobs era el comercializador.
Fue una de las primeras personas en el mundo en darse cuenta de que la tecnología no era solo una herramienta, sino que también podía crear una conexión personal con el usuario. Hay muchas perspectivas sobre lo que es una computadora. Mi opinión particular es que una computadora es un nuevo medio. Sabía cómo hacer que algo se viera bien y también sabía cómo vendérselo a la gente. Así que metieron toda esta basura en una carcasa elegante, sencilla y amigable que hizo que la computadora fuera muy atractiva para el consumidor general. Y con el nuevo diseño, era evidente que no tenía ningún problema en vendérselo a la gente, ya que el Apple II se lanzó en 1977. Y al final de su producción, había vendido 6 millones de unidades. Apple valía ahora aproximadamente $2.000 millones, una fortuna en aquel entonces. Pero eso aún dista mucho de lo que conocemos hoy. Debido al éxito, era hora de que la empresa se pusiera en marcha. Una nueva dirección asumió el cargo y, el 12 de diciembre de 1980, Apple salió a bolsa, vendiendo 4,6 millones de acciones a $22 cada una. Al final, se dice que se crearon 300 millonarios con todos los que poseían estas acciones de Apple en ese momento. Y a partir de ahí, la cosa no hizo más que mejorar. Es broma. Poco después, lanzaron el Apple III, famoso por su poca fiabilidad y sus fallos. Luego lanzaron el Lisa, que fue el primer ordenador con una interfaz gráfica de usuario, igual que el que usas ahora. Genial, ¿verdad? Parece que no. No crearon ninguna buena aplicación para él y el ordenador en sí era carísimo, así que nadie lo compró. Además, mientras estaban ocupados creando a Lisa, echaron a Steve Jobs del equipo debido a una pelea interna. Esto es una mierda. Voy a hacer lo mismo, pero mejor. Y así lo hizo. Literalmente lo dijo y se dedicó a crear una de las computadoras más exitosas de todos los tiempos. Una computadora que quizá conozcan. La Macintosh. Era básicamente la Lisa. Una computadora con interfaz gráfica de usuario, o GUI, para abreviar. Pero esta vez, era más barata. Estrenaron un anuncio durante el Super Bowl y todos lo llamaron el mejor anuncio de todos los tiempos. Y las ventas, boom. Pero luego, disminuyeron porque salieron las reseñas. La Macintosh seguía siendo un poco mala. Era lenta, no podía hacer gran cosa y la gente pensaba que era carísima. Y esto enfureció a Steve Jobs. ¿Recuerdan cuando dije que llegó una nueva gerencia? Bueno, uno de esos tipos era de Pepsi. John Scully. Y debido a las críticas de Macintosh, John y Steve empezaron a discutir. ¿Quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o venir conmigo y cambiar el mundo? Lárgate de aquí. Y así, Steve fue destituido de su puesto como director de Macintosh. ¿Quieres que me vaya? Bueno, me voy. Y, por cierto, el otro Steve también se fue. Y entonces, Steve Jobs se fue a hacer otras cosas con una pequeña y vieja empresa llamada Next. ¡Wow! Mira estas computadoras. ¿Pueden hacer animaciones en 3D? Nadie había visto esto antes. ¡Wow! Probablemente podrías hacer algo genial con este tipo de tecnología. Dios mío. ¿Toy Story? Es increíble. Volvamos a Apple y veamos qué pasa sin Steve Jobs y Wozniak. El Macintosh 512 Kelvin. Un nombre un poco raro. Bueno, mola. Supongo que tiene algunas aplicaciones de publicación geniales. Pero vaya, le están subiendo el precio. Espero que no les pase factura. ¿Cómo demonios vamos a llegar hasta aquí? Bueno, Apple seguía fabricando ordenadores, pero les faltaba esa chispa que gente como Jobs y Wozniak aportaron a la empresa. Claro, fabricaron cosas bastante potentes y empezaron a bajar los precios a medida que la tecnología se hacía más accesible. Incluso empezaron a entrar en otros mercados del entretenimiento, como los CD y las consolas. De hecho, probablemente no deberíamos hablar de las consolas. Tenían un nuevo director ejecutivo, Gil Emilio, y empezó a hacer algunos cambios para ayudar a la empresa en crisis. Pero algo se avecinaba. Algo realmente malo. Hola, soy Bill Gates, presidente de Microsoft. Microsoft empezó a fabricar ordenadores, y empezaron a fabricar ordenadores más baratos que los de Apple e igual de buenos. Las computadoras de Apple eran caras y aburridas. Y aunque las de Microsoft también lo eran, al menos eran más baratas.
Microsoft no solo los pisaba los talones, sino que parecía que todos se estaban adentrando en el mercado de las computadoras y la demanda de dispositivos Apple era cada vez menor. Apple estaba a solo unas semanas de la quiebra y esto era el fin para Hill. Bueno, teníamos que recuperarlo. Así que Apple compró Next en 1996 por $400 millones. Y con Next, también recuperaron a Steve Jobs, lo que provocó la renuncia inmediata de Hill, quien se convirtió en el CEO en 1997. Tiró el 70% de los proyectos de la compañía a la basura, despidió a 3.000 personas y, con el dinero extra que se había ahorrado, compró un montón de empresas que fabricaban computadoras clon de Apple. Ahora que trabajaban para él, era hora de unir todas sus mentes para crear la mejor computadora posible. El 6 de mayo de 1998, Apple presentó su nuevo ordenador todo en uno, el iMac, que recordaba al Macintosh original. Por cierto, tengan esto en cuenta para más adelante. El iMac fue un gran éxito con 800.000 unidades vendidas en los primeros 5 meses y fue responsable de importantes cambios en la industria. Usaba USB, se conectaba a Internet desde el primer momento y tenía un aspecto genial. Como dije antes, Steve Jobs fue quien hizo que las cosas fueran comercializables y recuperó la chispa de Apple. Un año después, en 1999, lanzaron el iBook, que es prácticamente el iMac, pero en formato portátil. Aunque ese nombre era un poco raro. Quizás lo revisen. ¿Recuerdan cuando la gente se quejaba de que el Macintosh original no tenía suficientes aplicaciones? Bueno, esta vez lo solucionaron. Steve Jobs venía de su carrera cinematográfica y quería traer esa diversión a Apple. Era una cámara. Era una agenda personal. Era un cuaderno. Era un despertador. Era una computadora completa con pantalla táctil en la palma de la mano. Apple sabía que habían dado con algo. Sabían que este teléfono podía hacer infinitas cosas. Pero el infinito es una cifra enorme para una sola empresa. Así que crearon la App Store, que permitía a los desarrolladores crear sus propias aplicaciones para el iPhone y el iPod Touch. En un mes, la tienda había vendido más de 60 millones de aplicaciones y tenía unos ingresos diarios de más de $1 millón. Para octubre de 2008, Apple era el tercer mayor proveedor de dispositivos móviles del mundo gracias al éxito del iPhone. Apple valía ahora $180 mil millones y seguiría creciendo a partir de ahí. ¿Por qué no hacer el teléfono más grande? ¡Boom! Crearon el iPad y millones de niños de todo el mundo lo compraron solo para ver cómo Apple lanzaba versiones del iPhone año tras año y creaba sus propias aplicaciones, como FaceTime e iMessages, construyendo su ecosistema cada vez más a medida que su valor se disparaba. Apple se convirtió en la empresa de atención al cliente más valiosa del mundo y parecía imparable. Desafortunadamente, había un problema. Bueno, como algunos de ustedes saben, hace unos 5 meses me sometí a un trasplante de hígado. Me gustaría agradecer a toda la comunidad Apple por el sincero apoyo que recibí. En 2011, Steve Jobs anunció que dejaría la compañía para centrarse en su salud. El director de operaciones de Apple, Tim Cook, se hizo cargo de las operaciones diarias de Jobs en Apple. Sorpresivamente, Steve Jobs subió al escenario en 2011 para anunciar iCloud por última vez. Así que me toca hablar de iCloud. Llevamos tiempo trabajando en esto y estamos muy entusiasmados. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció por complicaciones de cáncer. Era hora de una nueva era para Apple. Con Tim Cook al frente, estaba decidido a mantener vivo el sueño de Jobs. La innovación seguía siendo constante y la compañía estaba a punto de crecer. En 2012, Apple lanzó el iPhone 4S con Siri, el primer asistente de voz digital que enloqueció a todos. Lanzaron el iPhone 5 con mejores pantallas, el iPad mini, el MacBook Pro, un nuevo iMac y un Mac mini. En 2012, Apple alcanzó una valoración récord de $624.000 millones. Colaboraron con Dr. Dre para crear unos auriculares increíbles. En 2014, anunciaron el Apple Watch. En 2016, Apple anunció que más de 1.000 millones de dispositivos Apple estaban en uso activo en todo el mundo. En 2017, crearon altavoces inteligentes, servicios de streaming y financiaron sus propias películas. Pero en 2017, cambiaron la apariencia del iPhone para siempre con el iPhone X, eliminando el botón de inicio y cambiando por completo la sensación del teléfono.
La compañía estaba valorada en más de $2 billones a finales de 2020. Ahora estamos en plena ebullición. Ya casi llegamos a donde estamos hoy. Pero hablando de cocina, ¿qué dice Tim Cook? Parece que dominamos los teléfonos, pero algo falla por otro lado. Seguimos ignorando nuestras MacBooks e iMacs. Oh sí, míralas. Están hechas con piezas que ni siquiera son nuestras. Literalmente, simplemente las ensamblamos y fabricamos la carcasa. Así que Apple descartó todos los procesadores Intel y produjo el chip Apple M1. Era más rápido, más eficiente y, en general, más potente que todos los modelos anteriores. Y bueno, mira eso. De hecho, el precio de las computadoras se abarató porque Apple fabricaba los chips. Esta fue una de las últimas piezas del rompecabezas de Apple. Estamos prácticamente en la actualidad. Hemos alcanzado nuestra marca de valoración de $3 billones. El iPhone está en su apogeo, y también la línea Mac. Pero espera, ¿qué es esto? Apple está registrando marcas para algo llamado Reality OS y muchas otras tecnologías de realidad virtual, además de IA. Vaya, parece que hay una cosa más. El Apple Vision Pro ya está aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, tenemos un nuevo dispositivo de Apple. No es un teléfono. No es una computadora. Es algo completamente diferente. Basta con mirar atrás cómo eran las líneas de iPhone y Mac y cómo han quedado ahora. Apple ha llegado tan lejos. ¿Quién dice que esta nueva línea de productos no los llevará aún más lejos? Los mantendré al tanto de todo esto. Así que asegúrense de suscribirse y ver el siguiente video donde hablé sobre el nuevo Apple Vision